Bien, ya veíamos que los estereotipos de género pueden ser descriptivos y normativos, como cualquier estereotipo, pero también hay otros tipos que se clasifican de acuerdo con su contenido. Aquí los tenemos. El primero de ellos, los estereotipos relacionados con el sexo. Se centran en las diferencias físicas y biológicas entre hombres y mujeres, incluyendo nociones generalizadas según las cuales unos y otras poseemos características físicas distintas. ¿Y cuál es el problema con ellos? Es que generan creencias como que los hombres son emocional y físicamente más fuertes, son asertivos en sus decisiones, que tienden a la violencia, etc. Y por el otro lado, para el caso de las mujeres, se genera la creencia de que somos débiles física y emocionalmente, que somos volubles e inestables debido a nuestros procesos hormonales, que naturalmente desarrollamos un instinto materno. No solamente afecta a las mujeres, en su mayoría es así, pero también afecta a los hombres, porque el hecho de que se genere la creencia de que el hombre es emocional y físicamente más fuerte o de que debe de serlo, limita, inhibe a los hombres, y eso se establece como una impronta desde los niños, de que el niño, el hombre, se ven mal expresando sus emociones, de que debe de reprimirlas. Y eso con el paso del tiempo a veces convierte a los hombres en personas reprimidas, que como un escape para poder manifestar esas emociones y expresarlas, pues se acude a, por ejemplo, el alcoholismo y a las drogas como desinhibidores. Luego, los estereotipos sexuales son los que atribuyen características o cualidades sexuales específicas. Se refiere a cuestiones como atracción, deseo sexual, la iniciación sexual, las propias relaciones sexuales, la intimidad, la exploración sexual, la posesión y la violencia sexual, entre otras. Claro que algunos de estos ejemplos que vamos a ver a continuación, afortunadamente, ya han sido superados, pero es algo que en su momento estuvo fuertemente vigente en la sociedad y en las diferentes conductas que volvemos a la represión. Por el hecho de pertenecer a un determinado género, tenías que expresarte de esta o de aquella manera a través de estos estereotipos. Y así, por ejemplo, tenemos la castidad es una virtud para el caso de las mujeres, generando burlas en el caso de los hombres, porque una mujer se espera o se esperaba de ella, que es uno de los que a lo mejor ya puede estar superado, que se esperaba antes que la mujer llegara casta al matrimonio. Y en el caso del hombre, pues todo lo contrario. Se esperaba que ya cuando llegara al matrimonio llegara con cierta experiencia en el aspecto sexual. Volvemos a la cuestión aquí. Lo importante es la identidad del sujeto, que él se quiera iniciar en el momento en que lo considere y no por la presión de la sociedad, de su propia familia, porque acuérdese que también era o es común que algunos padres lleven a iniciar a sus hijos en la vida sexual con unas prostitutas. Luego, otro ejemplo, que los hombres tienen una libido tan alta que les condiciona a pensar todo el tiempo en sexo, de lo cual además se aprovechan las mujeres para sacar beneficios. Y entonces con estos estereotipos se justifican mucho del actuar de los hombres, de las conductas de los hombres, desde infidelidades. Acuérdense que el consejo a veces de las madres hacia las hijas es que tienes que perdonar la infidelidad, porque así lo hice yo, porque los hombres son así, nada más están pensando en eso. Otro ejemplo, que los hombres miren ciertos atributos de las mujeres debido a un instinto natural incontrolable relacionado con la reproducción. Otro estereotipo de esta naturaleza, que cuando una mujer dice no, hay que insistir, porque cuando dice no, en realidad quiere decir sí. Es de los que se ha atacado, por ejemplo, últimamente en España,
a través de una ley de reciente expedición en España, una ley de consentimiento sexual, en el que se ataca estereotipos como este. Solo sí es sí o no es no. Parece lógico, pero hay algunos que, en virtud de este ejemplo que acabamos de poner, que es estereotipo sexual, pues si la mujer dice no, tú insístele porque lo que quiere decir es sí. Siguiente estereotipo. Estereotipos de género sobre roles sexuales. Se basan en las diferencias biológicas de los sexos para determinar cuáles son los roles o comportamientos sociales y culturales apropiados tanto de hombres como de mujeres. Este, por supuesto, es un caso de estereotipos normativos que prescriben qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los hombres. Y son los clásicos que conocemos, que los hombres son proveedores de la familia y las mujeres deben dedicarse a las labores domésticas, al cuidado de los hijos, al hogar y todo el trabajo que conlleva aún y cuando tengan un trabajo remunerado. ¿Sí? Es lo que permite que cuando los dos trabajan, los dos de la pareja, hombre y mujer, resulta que cuando llegan a la casa, el hombre a sentarse en el sillón y encender el televisor y a ver el fútbol por lo que resta del día. Y si puede la señora que le traiga la cerveza y las botanas para disfrutar más a gusto. Y ella, que llega con igual horas de trabajo y a lo mejor con más carga, más cansada y a veces hasta con menos salario, llega y todavía tiene que cocinar, lavar y luego después lavar los trastes, etc. Otro ejemplo, que los hombres son aptos en virtud de su situación de más fuerza física para trabajos que involucran esta, como bomberos, policías, albañiles, conductores de camiones, etc. Y las mujeres para trabajos con una menor exigencia en ese rubro. Maestras, enfermeras, aunque las enfermeras requieren bastante fuerza física, cocineras, etc. Afortunadamente, en este ejemplo, vamos avanzando. Ya hay más mujeres desempeñando ciertos trabajos que antes eran propios y exclusivos de los hombres y también ciertos trabajos o ciertos oficios que ya los hombres están desempeñando y que antes nada más se consideraba como que eran propios de las mujeres. Otro ejemplo de estos estereotipos, y aquí me ayudaré de una imagen, que las mujeres deben invertir en su aspecto físico y verse lindas, que ese es su trabajo, mientras que los hombres deben concentrarse en cuestiones de mayor trascendencia como la toma de decisiones, la participación política, entre otras. Aquí estamos viendo esta imagen. Dice, ¿qué debe hacer la mujer? Peinarse, teñirse el cabello, maquillarse, depilarse, adelgazar. Y para el caso del hombre, nada más peinarse. Y eso si lo quiere, si no, también así se ve bien. Bueno, incluso ustedes que ven YouTube, puesto que me están haciendo el favor de ver este video, hay últimamente unos anuncios que salen y que dicen, no recuerdo exactamente, pero dice que la primera comida del día es la que más te hace engordar y casi ninguna mujer lo sabe. Como si nada más fuera interés de la mujer o debiera de ser interés de la mujer el estar delgada, más que nada por cuestiones físicas de salud, más que estéticas si quieren. Pero nada más es entonces deber de la mujer preocuparse por su aspecto físico, emocional, etcétera. Pues no, porque también el hombre, y este sería otro ejemplo de estereotipo que afecta al hombre, porque si un hombre es muy acicalado, le gusta mucho atender su imagen personal, pues no es bien visto por otros hombres que no hacen eso. Y empiezan a llamarlo de muchas maneras, como ustedes saben. Y por último tenemos a los estereotipos compuestos, que es aquellos en los que aparte del estereotipo de género, convergen varios estereotipos y afectan lógicamente pues más a la persona. No solamente porque eres mujer, por ejemplo, por tu edad, por tu etnia, por la discapacidad que tienes, por la orientación sexual, por la clase social, porque eres migrante, etc.
Por tanto, es indispensable que la autoridad judicial, sobre todo, sepa identificar los distintos niveles en los que tiene incidencia el estereotipo, de modo que se logre una comprensión integral del mismo y sus consecuencias. Con esto tenemos un panorama ya más extenso. Ahora bien, se tiene la creencia equivocada de que cuando se habla de género, o específicamente de estereotipos de género, es sinónimo nada más de hablar de lo que les afecta a las mujeres. Y no, los estereotipos también pueden afectar a los hombres y a las personas de la diversidad sexual también. Acuérdense que el problema aquí es la generalización y que al convertirse en normas sociales los estereotipos limitan la posibilidad de externarse de la persona como él quiera o ella quiera ser, como esa persona quiera expresarse. Y de ahí conlleva el libre desarrollo de la personalidad, su identidad. No porque otras personas le impongan cómo tiene o debe de ser en atención a su sexo. Es cierto también, hay que reconocer que los estereotipos afectan en su mayoría a las mujeres y a las minorías sexuales. Pero esto tiene ya que ver también con el orden social de género. Pero el excluir del análisis los impactos, como algunos ejemplos que hemos dado, que los estereotipos tienen también respecto de los hombres, nos hace tener una visión sesgada de la realidad. Una visión pues inacabada como la que hemos descrito genera que pase desapercibido que los estereotipos, al tener su raíz en un esquema de jerarquías entre los sexos, ocasionan que las mujeres, los hombres y las minorías sexuales en su conjunto se vean impedidos de desarrollar sus capacidades por encontrarse estas limitadas a lo que se espera de ellos y no a lo que son o desean ser. Y aquí les va una cuestión también más fuerte que afecta la vida de los hombres debido precisamente a los estereotipos. Cuando se otorga la custodia de hijos o hijas a una mujer por el solo hecho de que es mujer y se considera que los hijos están mejor con la madre que con el padre, pues ahí tenemos un estereotipo de género que afecta a los hombres fuertemente y en lo que puede ser más importante para él, que es convivir y tener la custodia de sus hijos cuando él se lo merezca en relación a que va a estar mejor con él y le afecta entonces en su derecho a ejercer su paternidad. Y si nos vamos del otro lado, también afectaría a la mujer, quien por ese solo factor de ser mujer, se asume que debe hacerse cargo de las labores del cuidado de su familia y que por lo tanto debe dedicarse al cuidado de sus hijos. Cuando a lo mejor tampoco ella es lo que desea. Puede aceptar que vivan con su padre porque ella tiene una profesión que le reclama más tiempo en el trabajo, está viajando constantemente y le podría beneficiar que la custodia la tenga el padre.